I would like to ask a simple question. How many of you have already early voted? Please raise your hand. Muy bien. Muy bien. I'm very grateful for that. But when you raised your hand, you had 5 fingers up. So my plea to you is between now and Election Day, go get 5 more people. Because what Henry said is right. When we vote, we win. And if you get 5 more, it's over. All right? It's very important. It's not a joke. Muy bien. Una oportunidad para conversar con gente que sabe mucho del tema y que disfruta mucho hablando del tema, sobre todo cuando está tan espumosa la situación. La estratega republicana Ana Carbonell está con nosotros. Bienvenida, un placer tenerla por aquí. Un gusto, Pedro. Muchas gracias. Luis Miranda, a quien tuve el placer de conocer cuando era el director de comunicaciones con la prensa hispana de la Casa Blanca, nos acompaña. Señor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Keith Fernández, que es una pieza indispensable en la oficina de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. Vamos a hablar de qué piensa él de la estrategia que está en marcha. Señor, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un placer tenerlo por aquí. Y por supuesto, aclaro, no está representando en este caso a la congresista, para que quede claro. Correcto. Porque noté como que de repente se tensó un poquito. Le digo bienvenido a Fernand Amandi, que es socio ejecutivo de la empresa Bendixen and Amandi International, es estratega demócrata. La empresa Bendixen y Amandi viene haciendo encuestas desde hace mucho tiempo, incluyendo su socio, que cuando empezó, Fernand era muy chiquitito todavía. Bienvenido y buenas noches. Gracias, Pedro. Capítulo 1, por la gobernación. Empiezo por la dama. Sopla el viento muy parejo. Una encuesta de Quinnipiac hoy hablaba de un punto que en la práctica es un empate. ¿Qué piensa? Mira, yo creo que lo más interesante son los números que tenemos ahora antes del martes. Ya han votado cerca de 3 millones de personas en la Florida y los republicanos tienen una ventaja de 3 puntos entrando el martes de las elecciones. La costumbre en esta época, en este tipo de elección, es que los republicanos usualmente tienen una ventaja de 1 o 2 puntos el día de las elecciones. O sea que yo creo que eso es un buen indicio para Scott entrando al martes. ¿De acuerdo o discrepas? Han estado cerrando esa brecha los demócratas con la votación temprana y creo que cuando lleguen al día de la elección, todo depende de la maquinaria de sacar a movilizar los votantes. Los demócratas lo que han comprobado es que tienen una infraestructura superior para poder movilizar a los votantes, pero por eso estamos aquí, por eso estoy yo aquí en la Florida, para recordarle a los votantes lo importante que es que salgan, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Le pregunto a Keith en un instante, pero comparto con ustedes el dato que mencionaba recién. Esta es la información de una de las últimas encuestas, la que le daba el otro día, por cierto, 5 puntos de ventaja a Charlie Crist. En estas últimas horas le da 1 punto de ventaja y, por supuesto, cuando hablamos de un margen de error de más de 3 puntos, significa que están empatados. ¿Qué me dices tú, qué? Estoy de acuerdo con Ana. Esta elección está reñida y los votantes tienen que salir a votar. El gobernador Scott tiene un mensaje claro que ha aumentado los trabajos, que ha quitado más costo del programa prepagado del Florida Prepaid Tuition Program. El gobernador Scott tiene un mensaje clave para los votantes de la Florida y yo creo que los votantes lo van a apoyar. Sospecho, y puedo estar equivocado, no creo que vaya a estar demasiado equivocado cuando digo que va a ir a votar menos gente de la que quisiéramos que fuera a votar en una democracia vibrante, que el porcentaje va a ser relativamente pequeño. Yo creo que es indudable, Perro. Se pregunta si va a llegar a más del 50%, una figura que no hemos visto en la Florida en las contiendas de gobernación desde el año 2002, cuando el ex gobernador Jeb Bush aspiraba contra Bill McBride, el demócrata en ese entonces. Así que esa falta de participación, primero que todo, crea un ambiente donde no se puede decir que hay un mandato claro, que no lo creo que vamos a ver mañana, con lo reñido que está la contienda, pero al mismo tiempo es algo que perjudica en este caso, yo creo que hasta más los candidatos demócratas. Hemos visto que en el pasado, cuando más personas participan, le da la ventaja a los demócratas, y es algo que lo vimos antes al ex gobernador Crist tocarlo en su mensaje. La necesidad de que salgan a votar es algo muy importante. Una crítica que recibe el gobernador Scott es que parece que su corazón se maneja a temperaturas diferentes del resto, porque siempre tiene esa apariencia de persona muy fría en su manera de relacionarse con el público. ¿Qué dices de eso? Mira, yo creo que
juzgar a una persona basado en cómo se manifiesta, yo creo que eso no es justo. O sea, no hay duda que Charlie Crist se puede manifestar y decir lo que la persona quiere oír en cualquier momento. Pero lo que está ante el votante, y yo creo que es el contraste más dramático, es que el votante conoce la trayectoria de Charlie Crist. Él tuvo la oportunidad de gobernar, se le dio esa oportunidad y tuvo la oportunidad de reelegirse de nuevo. Y optó por no hacerlo, optó por perseguir otra ambición política. Y el gobernador Scott no será un hombre de muchas palabras, ¿no? O como tú bien señalas, de ese calor que buscan las personas, pero vamos a analizar su trayectoria. Tomó el Estado dentro de la situación difícil que enfrentaba el Estado, donde se habían perdido más de 830.000 empleos bajo Charlie Crist, un aumento de impuestos y un déficit de 1.3 mil millones de dólares en este Estado. Y empezó a llamar a compañías a que vinieran a la Florida, una por una, para lograr minimizar el desempleo en la Florida. Bajó impuestos 40 veces y logró una estabilidad en la economía que ha permitido que este año se le den fondos sin precedente a la educación. Y como bien señaló Keith, el College Prepaid se estaba duplicando bajo Charlie Crist. El gobernador Scott lo cortó en la mitad. No solamente el prepaid, sino la matrícula universitaria. Bajo Charlie Crist, él dijo, voy a aumentar la matrícula universitaria por un 15%. Scott dijo, eso no es justo, los estudiantes no pueden pagar eso. Y bajó la matrícula universitaria un 15%. Esos son hechos concretos. Entonces, yo creo que el contraste es dramático entre una persona que te va a decir lo que tú quieras oír, en el caso de Charlie Crist, y un hombre que está comprometido con ese trabajo, con mejorar la economía de la Florida, con la estabilidad de la Florida, con la educación de la Florida. Lo conveniente que deja por fuera Ana es, por supuesto, que muchos de las dificultades económicas eran nacionales cuando estaba en gobernación Charlie Crist, y que él hizo lo necesario para trabajar como republicano con demócratas como Barack Obama para invertir en la economía, para tratar de frenar la caída de la gran recesión, y eso ayudó mucho a que el esquema nacional entero de la economía haya mejorado en los últimos años. 10 millones de trabajos se han creado gracias a las políticas de Barack Obama que Charlie Crist adoptó para tratar de salvar a la Florida. Un hecho que es innegable, que los demócratas no pueden negar, es que la Florida estaba encabezando la pérdida de empleos, el cierre de trabajo y la crisis hipotecaria en el momento de la crisis mundial económica. Eso es un hecho. Y Charlie Crist optó por no hacer nada, por simplemente aumentar impuestos. Charlie Crist lo que hizo fue, por contraste, hoy por hoy, el plan de recuperación económica ayudó a crear 10 millones de trabajos. La Florida hoy encabeza el país en creación de empleo. 4 millones ustedes saben de que hay más hispanos abriendo negocios en la Florida. Bueno, pero quedamos en que no íbamos a hablar. Pero es importante que se conozcan estos hechos, porque no es un debate. Pero es importante también saber que el gobernador Scott nunca ha podido disfrutar de lo que es una luna de miel en este estado. Primero que todo porque nunca ha podido tocar una de las preguntas más grandes. Acuérdense que el fraude más grande en la historia de los Estados Unidos, fraude de Medicare, fue otorgado a la compañía del gobernador Scott, que ni pudo responder, tomar la contabilidad por ese esfuerzo. El fraude más grande del Medicare fue otorgado por este señor. Y además, fijándose en los números de la reelección, hay un número que uno siempre mira si es el incumbente aspirando hacia la reelección, que es el 50%. En ningún momento en el últimos, te dirá 2 años, el gobernador Scott se ha podido manifestar arriba de ese porcentaje del 50%, que hoy día, después de casi 100 millones de dólares que él ha puesto de su propio dinero en esta campaña, y que todavía no puede llegar a ese rompe de brecha del 50%, me dice a mí como analista que está en problemas. Y la tendencia en estos últimos días ha demostrado claramente que se está yendo más y más hacia la campaña de Crist. Lo que va a determinar es las personas que van a salir a votar, y en eso yo creo que todos coincidimos acá. Pero podemos hablar de encuestas, números, favorabilidad, pero pregúntase, ¿cuándo se te sentía mejor? ¿Cuando estabas en la administración de Charlie Crist? ¿Cuando te sentías que tenías depresión por la economía, que te sentías mal por falta de trabajo, que todo el mundo estaba perdiendo su trabajo, o ahora con Rick Scott, que hay optimismo en este estado, que trabajos han llegado a este estado, que personas pueden ir a las universidades por la primera vez, pagar menos dinero y no tener que preocuparse por los costos? Es un tema de estabilidad, es un tema de estabilidad. El segundo fraude más grande fue negar los fondos federales para expandir el Medicaid, para que más personas pudieran tener seguro médico. 36% de los hispanos no tenían seguro antes de Obamacare.
bajó al 23%, pero en la Florida tuvo mucho menos impacto debido a que Rick Scott se negó a aceptar esos fondos federales. Eso le está negando a mucha gente, muchos floridianos seguro. Primero, Rick Scott está de acuerdo en aceptar los fondos federales siempre y cuando sea un 100% de aportación de los fondos federales, sino que no sean los contribuyentes de la Florida que sean... Un juego muy conveniente, pero la realidad es que le está negando a gente. Pero cuidado médico, entonces vamos a aceptar la política, de Charlie seguro Crist, médico, que está hundiendo la economía de la Florida. Lo que Rick Scott plantea es muy sencillo. Él está dispuesto a aceptar los fondos federales para el Medicaid Expansion, pero que el gobierno federal se comprometa a pagar 100% de esos fondos federales para que los contribuyentes de la Florida no tengan que pagar esos fondos. Eso es muy sencillo. Entonces, si seguimos la trayectoria de Charlie Crist, vamos a seguir una trayectoria de desempleo, de déficit, de pérdida de empleo, de falta de recursos a la educación, pero si seguimos la trayectoria de Rick Scott, es una trayectoria de recursos, de que la economía crezca para poder tener los recursos necesarios para la educación. Incorporo una preguntita porque mencionaba la palabra educación precisamente. ¿No fue Rick Scott el que cortó más de $1.000 millones de dólares? Me encanta esa pregunta. Vamos a analizar. Cuando Rick Scott asume el poder, lo que pudo hacer Charlie Crist, o sea, los fondos del Estado que se estaban manteniendo en ese momento, era basado en el plan de estímulo del gobierno federal, ¿correcto? Pero eso es insostenible a largo plazo. Eso no es sostenible, ¿no? El gobierno federal no se estaba comprometiendo a largo plazo a proveer fondos para la educación. Por lo tanto, el primer año del gobernador Scott, él tuvo que tomar la decisión de cómo recortar el presupuesto para crear el crecimiento de la economía de la Florida. ¿Cuál fue el resultado el segundo, el tercero y ahora el cuarto año? Que hay más recursos para la educación que en cualquier otro momento en la historia de la Florida. ¿Por qué? Porque si tú no logras estabilidad en la economía del Estado, no vas a tener los recursos que son fundamentales para el crecimiento económico. Los fondos de educación siempre Charlie tuvo que de los despedir 3.000 maestros. Eso es innegable. Eso es innegable, pero nosotros sabíamos que en la Florida no íbamos a mantener los fondos federales de forma indefinida. Por lo tanto, Scott tuvo que tomar decisiones difíciles el primer año para lograr un balance en nuestra economía, tener que lidiar con el déficit de Charlie Crist, un déficit de 1.3 mil millones de dólares. Esos fondos federales que ayudaron a frenar la caída económica. ¿Tú sabes cuál es el superávit pero mira, con eso es... Ana, con permiso, vamos a dejar de demás que entren un momentico aquí. Rick Scott es inteligente, encontrará a personas como Ana que son muy hábiles. Desafortunadamente, ella no es la candidata. Pero lo que pasa aquí es que Rick Scott ha tenido que hacer una campaña reconocida a nivel nacional como la más negativa de los Estados Unidos casi en la historia, porque no puede correr en sucesos. Y por eso se ve que no tiene el nivel de apoyo y va entrando en estos últimos días con una contienda que debiera haber estado por adelante y la está perdiendo. Ahora, vamos a poner, a ver lo más cerca que pueda estar de lo que sería la realidad que vivimos con los dos candidatos. Scott ha hecho una campaña negativa, en algunos casos Crist ha hecho una campaña negativa, Scott es acusado y en algunos casos creo que existen razones poderosas de que decide sin a veces tomar en cuenta lo que es el concepto de ese calor del que hablábamos hoy, no solo en la forma de comunicarse, sino en la forma de resolver. Pero, y enseguida redondeo el pensamiento, Crist, por otro lado, ha defendido el concepto de los republicanos como un republicano de hueso colorado y después ha sido independiente y después demócrata. O sea, es como todos los sabores en la heladería, ¿no? Así como hay críticas muy fuertes a lo que hace el actual gobernador, también está el asunto de por qué lado saldrá Crist. Pero Pedro, vamos a tocar algo importante, porque tú eres periodista también. Además es una persona extraña, que es reconocida, hasta los mismos republicanos tienen que reconocer que el gobernador Scott es un poco extraño. Eso no es un pecado mortal, como dice Ana. Lo que sí es un pecado mortal, la falta de transparencia, que es absoluta en la manera que él se comporta, no solamente con los votantes y las personas del Estado, sino con la prensa. Una persona que no contesta las preguntas, que no se sienta con las juntas editoriales de los periódicos grandes del Estado para presentar su punto de vista. Una persona que es reconocido como la prensa del Estado, una prensa que es neutra, que no tiene un punto de vista, que es hostil hacia las preguntas, a los intereses para saber lo que está pasando. Y en comparación, no vimos esa actitud, esa postura cuando Charlie Crist era gobernador. Al contrario, una persona que le encantaba, a lo mejor demasiado le encantaba hablar y tener debo cerrar la parte del gobernador, lo que quiere decir súper breve y si quieren decir algo ustedes súper breve. Charlie Crist, la razón que tuvo que salir del Partido Republicano es porque estaba dispuesto a trabajar de manera bipartidista para resolver los problemas económicos y fue lo que puso al Estado sobre una trayectoria. Vamos a poner esos hechos. El motivo por el cual Charlie Crist se fue del Partido Republicano es porque perdió ante Marco Rubio. Vamos a ser honestos ante los hechos.
La dejamos así, la competencia para gobernador. Hablemos, y esta va a ser breve porque es tal vez la que va a generar menos temperatura, pero quiero cerrar ya que pusimos una declaración del aspirante demócrata Charlie Crist con también una declaración del titular del gobierno de la Florida, que es Rick Scott. Mientras viajo a lo largo del estado, me encuentro personas todos los días, todos me dicen, para que trabajos y oportunidades son muy importantes para todas las familias de la Florida. Estoy trabajando para que sus familias puedan recibir una buena educación y trabajos para vivir el sueño americano. Desde diciembre de 2010, la Florida ha creado más de 650,000 empleos en el sector privado y la tasa de desempleo ha bajado a 6.1%. Cierto, hay algo que no quiero dejar pasar porque lo mencionamos el otro día. Todas las estadísticas dicen que es correcto lo de los 600.000 empleos. Lo que no es exacto es lo que planteó inicialmente el gobernador y lo que después dijo que planteó. Él dijo 700.000 empleos en 7 años por encima del crecimiento normal, que los economistas pronosticaron iba a ser como de 1 millón más o menos. 1 millón más 700 es 1.700.000. En este momento, aunque no se han cumplido los 7 años, se está muy, muy lejos de que con el promedio actual se llegue ahí. Pero cierro ese capítulo por ahora porque quiero hablar de la competencia a nivel local. Joe García, Carlos Curbelo, Joe García, Distrito 26, Congreso de los Estados Unidos. Algo de lo que están diciendo ellos. No se duerman, hace falta salir a votar. Mira, en todos los temas que son importantes para el sur de la Florida, estoy corriendo contra una persona que representa intereses fuera de este estado. Seguimos con una ventaja, pero nosotros no solo estamos buscando votos republicanos, estamos buscando votos independientes y votos demócratas también. Vi una encuesta hecha del lado republicano, lo da ganando a Carlos Curbelo. Vi una encuesta hecha del lado demócrata, lo da ganando a Joe García. ¿Qué me dicen ustedes? Arranco por ahí. Sé que te gustaría cerrar el capítulo con la contienda de la gobernación. Pero lo vas a dejar abierto. No, porque es que tiene mucho peso en esta contienda. Yo creo que la realidad es de cómo se comporta la actitud de los votantes en la contienda de la gobernación va a tener el impacto más grande, dramático. El efecto coattail, como dice, el efecto donde los que votan para la gobernación, yo creo que van a votar en este escaño también del caso federal del Congreso. El que gana la gobernación, yo creo que si es Charlie Crist, va a ganar Joe García. Si Rick Scott gana la gobernación, yo creo que la ventaja hay que darse a Carlos Curbelo, porque lo que están diciendo Joe García en ese momento, lo dijo lo mismo Charlie Crist, depende de las personas que salgan a votar. Eso es lo que está en juego. Sí, pero no estoy de acuerdo porque primero, los coattails, Carlos Curbelo y Joe García son primero en la boleta, entonces uno ni ve Rick Scott hasta después. Número 2, cuando tú ves encuestas independientes o analistas independientes como Rothenberg, Charlie Cook, dicen que el distrito va a los republicanos o tiene la tendencia de los republicanos. Hoy mismo The Hill, que es un periódico de Washington, sacó una lista que Joe García es el número 3 que puede perder. Que imagínese ser el número 3 en la Cámara de Representantes que puedas perder. Eso es algo muy Cuando serio. es el número 3 que tiene más probabilidades de perder, dices tú que está tercero en esa lista. Correcto. Mira, es un distrito que va entre republicano y demócrata. Es un distrito que Obama ganó, ¿no? Pero que Rick Scott ganó en el 2010. O sea, que te indica que en año presidencial puede tener una tendencia hacia los demócratas, pero en año que no es presidencial puede tener una tendencia, y yo creo que por eso favorece mucho a Carlos Curbelo, que ha logrado plantear una contienda, no solo dentro del marco de los republicanos, sino ir más allá dentro de independientes y demócratas que no le ha gustado el estilo de Joe García porque lo ven que no representa verdaderamente los intereses de ese distrito, que no es un distrito que está buscando una división partidista, sino que está buscando poder trabajar entre republicanos y demócratas. Lo difícil con Carlos Curbelo es que en los debates se ha mostrado a favor de temas demócratas a pesar de que apoya políticas republicanas. Seguro Social y Medicare es un ejemplo, dice que los respalda, pero la realidad es que apoya un plan que realmente los haría vacíos, hasta privatizaría. Dice que está a favor
favor de la reforma migratoria, pero votaría por el mismo liderazgo del Partido Republicano que la está bloqueando en la Cámara de Representantes. Entonces, las realidades entre lo que Carlos Curbelo está diciendo en los debates y lo que va a hacer en el Congreso se ve ya que son muy distintos, y como evidencia está el hecho de que está escondiendo su lista de clientes como cabildero porque no quiere ser honesto con eso en esta contienda. Bueno, una oportunidad para cada uno para lo del Distrito 26. Me queda el tema del Senado. Un señor que básicamente es considerado uno de estos gurús, ¿no?, del mundo de las encuestas y la política y los cálculos, que se llama Nate Silver, que tiene un sitio de internet que se llama 538 por el número 538, ¿no?, por el número de integrantes del colegio electoral. Dice que hay como 75% de probabilidades de que los republicanos tomen el control del Senado. ¿En qué mejora la situación de Estados Unidos si gana los republicanos el Senado? Yo creo que le provee un balance al presidente. O sea, hemos visto que el presidente ha estado en una trayectoria de querer llevar a cabo una serie de temas por no querer negociar con el Congreso por orden ejecutiva, y lo cual esto va a establecer un balance en estos últimos 2 años de la presidencia de Obama. ¿En qué empeora la situación en Estados Unidos si gana el control del Senado los republicanos? Mira, el país está a un nivel de polarización, yo creo que no se ha visto en más de 100 años. Estuve hablando con un señor, Antonio Vecina, antes, que me decía que en su historia, más de 86 años viviendo, nunca ha visto este nivel. Este nivel de polarización lidiado por el Senado con el Tea Party, si es que ganan los republicanos. No creo que es un balance, yo creo que son un extremista que no dejan gobernar ninguno al otro. Yo creo que el país va a estar estancado por 2 años, y yo creo que hasta el 16 no vamos a ver acción en el Congreso Federal, que es algo inaceptable y triste, pero la realidad que se espera. Por fin podemos votar en más de 300 proyectos de ley que Harry Reid tiene en su escritorio, incluyendo sanciones a Venezuela por violar los derechos humanos. Harry Reid no ha dejado ese voto, es un proyecto simple. No entiendo por qué la Casa Blanca y el liderazgo demócrata no quieren sancionar a los secuaces de Maduro. Es importantísimo el ejemplo de Mitch McConnell, porque Mitch McConnell, cuando entró, Barack Obama dijo que su prioridad como líder del Partido Republicano en el Senado era prevenir que obtuviera un segundo mandato el presidente Obama. Pues no logró eso y ahora tiene su propia contienda reñida. Pero miremos la hipocresía del señor McConnell. Dijo que quiere acabar con Obamacare y quitarle el seguro a toda la gente que ya lo tiene gracias a Obamacare. Pero dijo, pero el programa aquí en Kentucky Connect, ese no lo vamos a tocar. Pues ese es un programa de Obamacare. Entonces la realidad con la que están lidiando es que muchos de los programas que el presidente ha hecho han tenido éxito en recuperar la economía, en crear más trabajos, en darle a la gente cuidado médico, y entonces van a tener la dificultad de tratar de no eliminar esas cosas, y lo que van a hacer es obstrucción, obstrucción, obstrucción. Ojalá el pueblo estadounidense no les dé el derecho de seguir obstruyendo. Pedro, un último factor rápido, si hay tiempo. Tú lo dices y te doy entonces la última a ti. Hace 4 años se esperaba que el Senado también se perdía hacia los republicanos, y fue el efecto del voto hispano en 2 estados, Nevada y Colorado, que le salvaron el Senado hacia los demócratas. Estamos viendo muy acercamente si el mismo fenómeno se repite ahora en el 2014. Hay algunos estados, el estado de Colorado, que hoy día se piensa que se va a perder hacia los republicanos, pero hay un voto hispano hoy que está saliendo muy fuerte. En Carolina del Norte, estados donde no se esperaba, donde el voto hispano podía ser trascendente, puede en esta contienda donde están tan divididos y tan cerquita los resultados. Yo creo que lo más curioso en la contienda del Senado es que el presidente dijo que los temas, su agenda era la agenda que se iba a votar en esta elección. Sin embargo, ninguno de los candidatos demócratas al Senado quieren hacer campaña con el presidente ni ratificar esa agenda del presidente. Yo creo que eso es curioso. Y por cierto, un detalle a tener en cuenta, mañana habrá una cobertura de parte nuestra intensa, extensa, pero puede pasar que haya segunda vuelta en alguna de esas contiendas y que no se sepa quién controla el Senado como hasta diciembre. Y nuestra cobertura, desgraciadamente, no puede ser sin interrupciones hasta ese momento. Así que allí estaremos mañana, como les contaba, con esta cobertura. Gracias por acompañarme. Gracias. Es un placer tenerlos aquí. Vamos a un paréntesis. Al regresar, la decisión de una joven de 29 años que pone fin a su vida porque dice no quería perder la dignidad luego de recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal.